Hola, ¿cómo están? A ver, esto va a ser muy rápido, pero una cosa que quiero comentar, dejar plasmada. Obviamente no me interesa ser hipócrita ni decir que yo estoy muy dolido ni nada. Todos saben la situación, murió el Indio Solari, el referente más grande de la historia del rock argentino, del llamado rock nacional acá. El referente más, eso es, se puede debatir, estará entre los tres, quizás solamente Charlie García está a su nivel, no sé, vamos, después podemos comparar y debatir, no es el tema de hoy, pero sí es un referente absoluto. Para quienes no sean de Argentina, algunos conocidos que no son de Argentina no lo conocían, valga el pleonasmo, ¿no? La literación, porque él es archiconocido dentro de Argentina, no hay nadie que no lo conozca, pero fuera del país no es tan famoso. No lo es, no era, bueno. No es como cuando narramos, y en esto tengo experiencia, biografías de escritores, decimos que él es, hablamos en presente porque su nombre y su obra pertenecen a la eternidad. Lo mismo pasa obviamente con este caso porque su obra perdura. Pero, y también su símbolo, su mito y todo lo que significaba para muchísima gente. Pero bueno, como digo, tengo conocidos que son de otros países, sobre todo de México, que no lo conocían y bueno, yo se los mencioné porque me parece que es parte de la identidad argentina, entre comillas, hablando entre comillas de lo que podemos considerar identidad argentina o identidad del rock nacional argentino. Dentro, como siempre he dicho, cuando hablamos de rock argentino, a veces se habla de rock nacional como si fuera una sola cosa y en realidad dentro de ese significante hay un montón de variaciones. Tenés a los Rolingas, a qué sé yo, Guasones, Viejas Locas, Intoxicados, La 25, Jóvenes por Dioseros, etcétera, etcétera. Por otro lado tenés a Charlie García y a su sombra, a Fito Páez, toda lo que fue la propuesta progresiva en su momento. Por otro lado tenés a Papo, etcétera. Hay muchas vertientes y una de ellas es el famoso rock barrial, que algunos le llamaron siempre rock chabón. Dentro de esa línea estaría, por ejemplo, Callejeros, que no es para entrar a hablar de música. Y bueno, dentro de eso, la gran referente eran Patricio Rey y su Redondito de Ricota, la banda del Indio Solari. En fin, esto no es para hablar de música. Este video no es para hablar de música, quiero aclarar. En primera instancia, porque no soy conocedor de la obra, lo admito. Conoceré unos 15 o 20 temas, quizá 15, que todo el mundo conoce. Porque es, entre comillas, cultura popular, aunque con esa frase yo siempre tuve algunos conflictos. Pero es eso, hace la identidad y bueno, demás. Algo para mencionar y tener en cuenta. Y tiene, esto también para quienes no son de Argentina y no lo conocen, es de ese tipo de símbolos, de músicos, de artistas, de bandas, por decir, por Patricio Rey, por toda su obra, que quizá, yo creo, esta es una opinión mía, que los que somos muy... No quiero usar la palabra melómano, porque la palabra melómano a mí me suena súper pretenciosa y súper hueca, y casi siempre es una palabra usada por gente que de música sabe muy poco, sabe más de ostentar que sabe de música que de música per se. Entonces no quiero usar esa palabra, pero los que escuchamos mucha música, aunque sea dentro de algún nicho o nichos específicos, como es mi caso, que no, tengo 4 o 5 nichos de los cuales sé mucho y después pocas cosas muy superficiales. Hay gente que es experta en un solo nicho porque han encontrado ahí algo que les satisface y es totalmente loable. Este tipo de grupos son de esos para gente que quizá no sabe mucho de música y no es en términos despectivos, sino que nunca le interesó. Pero es de esas bandas que son religión, ¿se entiende? Uno no es rockero, es ricotero, con todo lo que eso significa. Hay en el público de esta banda y de otras bandas, obviamente, conocedores, por supuesto. Yo creo que nadie que sepa de rock nacional saca a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de su top, por supuesto. Pero es de esas bandas, como digo, que son tatuaje, son bandera, son graffiti, como otras, ¿no? Como yo he visto, por ejemplo, acá cerca de donde yo vivo, siempre hubo, hasta unos años se pintó, ¿no? Y se borró, pero siempre hubo un grafiti de los piojos. Y hay una bandera de la renga, y bueno, ese tipo de símbolos que son barriales, esa es la palabra, hacen a la identidad del barrio, de un barrio. La idea de barrio argentino, no es solo un barrio específico. Y la más grande en ese ámbito creo que claramente es Patricio Rey de Ricota, que como digo es bandera, es tatuaje, es frase tatuada, frase en la mochila, recordando la secundaria, frase en el auto, ¿no? Que uno cuando va por las rutas ve frases en los vehículos, muchas son de él, de sus canciones, como también de otras, ¿no? De Charly García, de La Renga, de Iorio, sobre todo Almafuerte, pero de la obra de Iorio en general, otro ídolo popular, no tan masivo como el Indio Solari, pero sí un ídolo popular. Y en esa línea va.
A lo que quería llegar es que intuyo que los que somos muy ávidos de escuchar mucha música y escuchamos bandas de los 80, de los 90, en mi caso mucho de los 2000, bandas actuales, estamos muy atentos, ¿no es cierto? Nosotros que pertenecemos a algún tipo de nicho sobre el cual estamos muy atentos, nos cuesta, o personalmente creo que me cuesta entender lo que es una persona que tiene una devoción por una banda. Aunque yo amo artistas, lo he dicho, he amado bandas que adoro y que seguramente, de hecho, a mí me dolió mucho cuando murió André Matos, por ejemplo, o bueno, otros, bueno, no me voy a poner a dar nombres de, no es el tema, pero no creo que sea comparable a una persona que siente devoción por una banda y que a cada momento de su vida, que eso me ha pasado y lo vi, y sé que todos los argentinos conocemos más de una persona que es devota de la obra del Indio Solari, con todo lo que eso abarca, y que siempre se le ocurre una frase que sale de alguna canción, que la interpretan como quieren, ¿no? Siempre dicen, tiene que ver con el momento, bueno. Y ellos se sienten acompañados así, que es parte del valor, entre comillas, que puede tener una obra artística de cualquier tipo, acompañar. Entonces, sí, yo he conocido gente mayor, muy fanática, he tenido vecinos, he soportado, ¿no? El tener domingo a la mañana, jijiji, a máximo volumen al lado de mi pieza. Bueno, cosa que pasa en compañeros de secundaria. Tenía un compañero que de hecho se peló para ser como el indio porque era su ídolo. A lo que me refiero es que rangos de edades. Cuando yo tenía 16, tenía compañeros en la secundaria que eran fanáticos, conocidos de 30, vecinos, ¿no? Gente más grande. Había un señor de más de 50 que yo conocí en un grupo de Boca, de fútbol, no importa. Pero X, me refiero a que atraviesa todo tipo de condiciones, contextos sociales, socioculturales, laborales, ideológicos, entre comillas, eso justamente es una de las cosas que vamos a debatir, generacionales, etcétera. Es ese tipo de grupo. Esto lo aplico sobre todo. Los que son argentinos ya saben de qué hablo. Aunque les guste o no les guste el rock, no importa eso. Saben de qué hablo. Los que no son argentinos quizá no. Entonces estoy dando todo este contexto. Es ese tipo de artista. Es religión esto. Y bueno, ha muerto el día de ayer. Al día que estoy grabando esto. Y a mí, bueno, algunas cosas me las mandaron y yo estuve bien. Después, bueno, me lo recomendaba en las redes sociales. La verdad que no sé, tengo unas capturas, algunas las saqué yo, otras las saqué, no sé quién sacó qué. Pero bueno, tengo unas capturas de algunas redes sociales de algunos personajes, cosas que se han estado diciendo. ¿Y por qué esto importa? Porque como digo, yo no soy fanático de Indio Solari ni vengo a hablar de su obra. Otro día podemos hablar de su obra con otra persona que sepa más que yo y se puede poner todo en valor y lo vemos. Pero el ataque a su obra y a su persona y a su símbolo y a lo que significaba o a lo que podía llegar a significar desde cierto. Vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a la cuestión. Como decía, ¿por qué me interesa tanto esto? Porque en este canal siempre se ha hablado de música, sobre todo de metal, pero de música en general, y política, ideología política y cómo se entrecruzan constantemente. Y es una falacia decir que una está desligada de la otra y demás. Porque una no tiene aire sin la otra. Pero bueno, vamos a la cuestión. Tenemos este mensajito, que como digo, no recuerdo si yo saqué la captura, si me la mandaron, si me mandaron la publicación y yo no me acuerdo. Junté todas las imágenes y voy a ir comentando. Este es Nicolás Márquez, para quienes no lo conozcan, este es un empleado de la Embajada de Estados Unidos, que le escribió es uno de los referentes de Israel, estos que se hacen llamar liberales, libertarianos. Bueno, esta gente le escribió la biografía al presidente de Argentina, a Milei. Bueno, X, eso es su contexto. Para que lo ubiquen ideológicamente. ¿Por qué? Porque en contraposición, vamos a entenderlo por la dialéctica, en contraposición está la imagen del Indio Solari. Que en esa foto aparece, claro, los que no son de Argentina no lo conocen. El que está junto al Indio Solari es Aníbal Fernández, uno de los personajes más pelotudos de la política argentina. Mirá que hay, pero este es un personaje que personalmente siempre me pareció un pelotudo. Digo, ¿qué personaje? Pero o sea, yo entiendo que los políticos son mentirosos, son hipócritas, yo sé que son así porque a eso se dedican, ¿no? Pero este personaje siempre me pareció tan idiota. Bueno, pero era amigo personal, o por lo menos eso parecía, del Indio Solari. Ahí hay una foto muy reciente, debe haber fotos más viejas donde ambos estén menos hechos pelota, como quien dice, ¿no? Pero bueno, el amigo mío no, de Nicolás Márquez. Nunca busquen qué pasa con sus hijas, por favor, y porque no las puede ver. Dice esto, voy a leer, dice:
reventó el empresario kirchnerista Carlos Solari. Acá hay una cosa muy interesante. No sé si lo hace adrede o le salió así. Reventó. Esa palabra quizás fuera de Argentina no se entiende, pero cuando decimos que uno reventó, se refiere a que, por ejemplo, estaba muy enfermo y su enfermedad lo reventó. Esa sería realmente lo llevó mal o chocó, un accidente muy feo. Es una palabra que tiende a eso, ¿no? Que murió horriblemente, que murió sufriendo, que murió hinchado, alude a todo ese campo semántico. Decir que no murió en paz, eso sería decir que reventó, además del odio que refleja, no decir que reventó. Fíjense, le dice el empresario, no es un artista, no es un músico, es un empresario, es decir, alguien que hace dinero, alguien que lucró, a eso se refiere. O sea, también hay que decir, los liberales adoran a los empresarios solo si apoyan a Israel, o sea, cuando están de su lado, si no, si no, no es loable que tengan dinero. Y esto lo digo, yo no soy fanático del Indio Solari, y de hecho a mí nunca ni siquiera conozco mucho de él, o sea, no es por eso. Pero yo lo que vengo a analizar es la cuestión ideológica, que es lo que me interesa acá. Y cómo se pretende y se va a pretender a lo largo del tiempo destruir un ídolo popular, no mío, como digo con Iorio, para mí no representa nada, de hecho bastante nefasto en mi opinión, pero era un ídolo popular y por eso, y creo que lo mencioné en varios videos, me pareció tan asqueroso lo de la AMIA con su interferencia, creo que fue idea de Chiquitapia en ese momento, ¿no? De la AFA, que Iorio cante el himno. ¿Cómo no va a cantar el himno? ¿Cómo va a venir esa entidad de Israel a decir que no puede cantar el himno argentino, un ídolo popular? Que mucha gente lo disfruta y mucha gente lo adora. A Iorio y también a Indio Solari están, o sea, uno es más popular que el otro, pero es el mismo fenómeno, a mi criterio. Se puede debatir, yo sé. Después lo vamos a ver. Pero bueno, en fin, eso fue un paréntesis. El empresario kirchnerista Carlos Solari, atención, Carlos Solari, no el Indio Solari. No es el artista, es una persona y es un empresario. Le quitó el mito, ¿no? Y era un kirchnerista encima, era un militante. Ni siquiera era ideológicamente progre o de izquierda o socialista o lo que sea, no, era kirchnerista, o sea, era un militante político. O sea, fíjense todo lo que dice, ¿no? Cómo lo expresa. Pero escuchen esto, gran mercader de la industria de la rebeldía. Su producto jamás traspasó siquiera las fronteras de países limítrofes. Atención a eso. O sea, su producto, lo reduce a producto, su obra artística, lo cual, bueno, se puede debatir, puede ser que lo sea. Fíjense, pero me encanta esto. Jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes. O sea, el Nicolás Márquez, que debe saber de música, este tilingo, lo que yo sé de botánica, me viene a explicar que en realidad lo que importa a la hora de valorar el arte, de valorar una obra artística, es si traspasó las fronteras, ¿no? Si fue exitoso. Bueno, en su caso seguro solo le importa si fue exitoso en Estados Unidos. Entonces, bueno. Cosa que, abro otro paréntesis, la eterna dialéctica del rock nacional argentino siempre fue entre Los Redondos, Patricio Reyes sobre un tito de ricota, y Soda Stereo. Distinta estética, distinto sonido, distinta propuesta, distinta marco ideológico, distinto todo. Y uno muy exitoso fuera de Argentina, también en Argentina, y el otro un fenómeno puramente argentino. Por eso digo que hace tanto a la identidad, por eso digo que es un símbolo que es. Todos tienen mucho respeto por Gustavo Cerati, yo no tanto, pero el Indio Solari es más argentino. De hecho, Cerati es muy venerado en España y en México también. Ustedes bien saben que México es, a mi criterio, el país más importante de la órbita hispanoparlante. Y además un país con una gran economía, con muchas personas, culturalmente con mucho auge, ¿no es cierto? O sea, si tu música, tu producto está en español, tu mercado a apuntar es México. Entonces triunfar en México, como lo hicieron muchos rockeros argentinos, sobre todo Cerati, garantiza un éxito enorme a nivel económico. Bueno, el Indio Solari nunca salió de Argentina. Bueno, en fin, no es por entrar en eso, pero lo que dice Márquez es verdad. Pero él lo dice como si eso fuera negativo, cuando en realidad eso es parte de la esencia y de hecho lo que muchos le valoran al Indio Solari. Pero en fin, y dice, ni innovó jamás género musical alguno. Como digo, sabe de música lo que yo sé de Bananas del Caribe. Así que no... Pero bueno, la tira. Obviamente hay gente que le va a dar la razón y le va a decir, sí, es una basura. Si vuelvo a decir, no sé. Dice, fue en efecto un original comerciante de cabotaje que vendía subversión a las masas carentes de identidad. Bueno.
A ver, lo de la cuestión de la identidad es un tema a debatir, es interesante, pero que lo diga justamente él, que este tipo de personajes le han vendido identidad a toda una generación que de un día para el otro se tatuaron la estrella de Renfar, ¿no es cierto? Y salió una militar, eso es curioso, ¿no? Que hable de las masas carentes de identidad justo de esta persona. Dice, sus letras promovieron la droga. Esto es importante. Nadie puede venir a decir qué es lo que promovía el Indio Solari en sus letras porque nadie lo sabe, ni siquiera él. Pero fíjate, y esto ya lo vamos a ver porque es de hecho una de las cosas importantes que me impulsó a hacer este videito. Fíjense cómo critica sus letras, porque claro, él debe entender mucho de lo que quería decir el indio. Dice, sus letras promovieron la droga. ¿Sabes quiénes promovieron la droga? Los gobiernos que vos defendés. ¿Sabes quién inventó el narcotráfico en Hispanoamérica? Y México lo está sufriendo más que ninguno. Sí, la CIA, para la que trabaja este señor. El lumpenaje y el satanismo, dice el señor que trabaja para la secta. Los satánicos son los otros. Dice... es buenísimo, bro. El satanismo. El Indio Solari, satanista, claro. En tanto que su música se caracterizó por el rock plebeyo con tono tanguero. ¿Qué es eso análisis musicales de alguien que no sabe un carajo de música? Y empieza a superponer, a yuxtaponer palabras, ¿no es cierto? Rock plebeyo con tono tanguero y sus ingentes ganancias siempre fueron almacenadas en dólares imperialistas. Acá hay otro paréntesis con la cuestión de la acusación del dinero. Efectivamente el Indio Solari tenía mucho dinero. No tanto como dicen, ya vamos a meternos en eso. Pero acá vuelve lo de siempre. Si vos tenés dinero, tenés que apoyar a Israel, o sea, a ellos. Porque si no, sos un hipócrita, ¿no es cierto? Ellos crearon un sistema donde existe el dinero que tiene este nombre, que es el dólar, basado en el real de A8 español, que nunca lo van a reconocer. Y aunque ellos utilizan los satélites de la Unión Soviética, los artefactos armados en China, etcétera, etcétera, el hipócrita siempre vas a ser vos si no los apoyás. O sea, si vos estás en contra de ellos ideológicamente, o no los apoyás, o no estás de acuerdo con que ellos hagan un genocidio y roben tierra donde quieren y se instalen donde sea y se hagan dueños de recursos y todo, si vos no los apoyás, tenés que necesariamente ser pobre y morirte pobre en la calle, porque si tenés dinero sos un hipócrita. Es genial. Claro, así se aseguran de que nadie los pueda combatir. Si todos los que están en contra tuyo necesariamente tienen que ser pobres, nunca van a poder formarse, nunca van a estar bien de salud, nunca van a nada, y claro, así es imposible. Pero no funciona así, aunque en su cabeza quizás funciona, pero no es así. Se puede ser exitoso sin necesidad de trabajar para la CIA y no necesariamente apoyarlos a ustedes. No sé si... Bueno, en fin. Dólares imperialistas. Dios nuestro Señor, dice el sionista, se apiade de su alma. Anda a dormir. Como digo, nunca investiguen sobre sus hijas. Este otro, igual que el Aje y estos son homosexuales reprimidos, evidentísimos. Sí, obviamente, y con otro tipo de cosas, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero esto es como lo de la moral. O sea, vos podés decir lo que quieras y hacer lo que quieras, pero no vengas a dar lecciones. No vengas a definir la moral ni a defender nada. No me des lecciones. Pero bueno, la brújula moral. Esta es buena, esta es bueno. Este en parte está hecho en chiste, creo. Porque con Macri sí se puede, se llama la cuenta. Este creo que me lo mandaron. Bueno, no sé. No me acuerdo. Pero, y creo que este es Instagram o no me acuerdo. No sé si es Instagram o Facebook o la otra. O no sé de cuál era esta. Pero... dice, zurdo versus persona de bien. Zurdo es el Indio Solari, que está ahí con Cristina Fernández de Kirchner, es presidenta argentina. Y bueno, está Milei, el actual presidente de Argentina, como persona de bien. Y fíjense, esto tiene que ver ya con la construcción. Fíjense el personaje que han construido. Dice, mansiones, Milei 0, el Indio Solari 12 mansiones. Propiedades en Nueva York. El Indio Solari tiene 39, Milei no tiene ninguna, dice esto. Aviones privados, tiene 4 el Indio Solari, Milei no tiene ninguna. Presentaciones internacionales, y acá volvemos al argumento entre comillas de Márquez de que nunca fue un éxito fuera del país el Indio Solari. 0 y 73 de Milei. Bueno. Muertos en sus presentaciones, 28 del Indio Solari y de Milei ninguna. Bueno, vamos a matizar esto. ¿Qué pasa para los que no son argentinos sobre todo? Desde hace mucho tiempo, desde que tengo memoria, los medios de comunicación han criticado al Indio Solari por su opulencia económica, supuesta. Siempre han hablado de que tiene muchas propiedades en Nueva York, porque él ha dicho que le gusta mucho Nueva York, pero no lo dijo en ese sentido, pero ellos interpretan como quieren.
No es por defender al Indio Solari, me da exactamente igual, para mí no significa nada. Pero quiero que vean el modus operandi, cómo atacan a una persona, aunque sea un ídolo popular, o sea, ídolo de mucha gente, mío no, pues no importa, con cosas que directamente se le inventan ellos y que según su discurso es contradictorio, por alguna razón. Fíjense, mansiones. Tiene la casa, la famosa mansión donde murió y nada más, porque yo busqué esto y no hay ni una otra declarada. Propiedades en Nueva York. Eso se lo instaló Feynman, un agente de Israel que trabaja desde hace muchísimo tiempo en Argentina. En distintos canales, no importa. A veces critica a Milei, a veces lo defiende, no importa. Él tiene su línea ideológica, va más allá de quien esté gobernando. Él puede criticar a cualquier político, siempre va a estar para el interés principal, que es para el que trabaja, que es la banderita que él tiene en su mesa. Lo pueden ver si quieren, busquen el que bandera tiene en su mesa en su programa, creo que conduce noticiero o algo así. Bueno, propiedades en Nueva York, falso, ninguna. Lo que sí dijo, por lo que yo busqué, el Indio Solari, es que a él le gusta mucho Nueva York, porque en Nueva York podía caminar por la calle tranquilamente, cosa que en Argentina no puede. Entonces él dijo textualmente, que para mí es una frase muy desafortunada, pero dijo: yo extraño Nueva York, no Buenos Aires. Porque claro, en Buenos Aires él tiene que estar encerrado en su mansión, no puede salir como una superestrella, y en Nueva York nadie lo conoce. Como dijo Márquez, no fue un éxito fuera de Argentina, entonces en Nueva York él puede caminar por la calle como si nada. Eso dijo. Y se lo interpretó como un cipayo. Súper desafortunada igual la frase. Bueno, aviones privados. Yo busqué esto y no tienen, nunca tuvo un avión privado. Eso fue un invento de los medios al parecer, porque no hay ninguno que yo haya encontrado. Ojo, quizá hay alguno que haga una super investigación y lo encuentre y yo no lo encontré, puede ser. Presentaciones internacionales. Bueno, las 73 de Milei, obviamente. Pasa que esta publicación es en parte en chiste, para que cuando digas esos datos son falsos, digan fue un chiste, era bait, generación de cristal, bueno, lo de siempre. Y en parte en serio, porque la línea ideológica marcada acá es en serio. No por nada aparece el Indio Solari abrazado con expresidenta, con una política, y Milei, que es literalmente el presidente, es literalmente político, aparece ahí. No aparece abrazado con Trump ni con el genocida Netanyahu. No, apareció solo con una carpetita, como un tipo serio, una persona de bien, como bien dice ahí. Por cierto, persona de bien versus zurdo, o sea, el zurdo es persona de mal. Zurdo, por cierto, es una palabra que se inventó la embajada y que es una palabra que hoy usan igual que cuca, igual que pro, son estas palabras que no tienen significado y dentro del cual se designa cualquier cosa, designa a un peronista, a un socialista, a un progresista, a un nacionalista, cualquiera que no se subordine al sionismo es alguna de estas palabras. Y bueno, es la construcción de la subversión y el enemigo interno, no tienen lógica. Es justamente acá trabaja muy bien la dialéctica. Zurdo versus persona de bien. O sea, la persona de bien es el esclavo de Israel y el zurdo es el goyim. Bueno, en fin. Como decía, bueno, y muerto en sus presentaciones. Eso deriva de un caso de 2 muertes en una de las presentaciones del Indio Solari con su banda esta, la de los fundamentalistas del aire acondicionado. No me pregunten. No me pregunten del nombre. No sé, nunca lo escuché tampoco, si quieren, ni idea. Pero eran 2 y fue por un aplastamiento contra las vallas, una situación terrible. En su momento hubo muchas críticas, muy acertadas por supuesto, porque es una cosa inadmisible, pero no fueron 28, claramente. En fin. Y acá vemos los comentarios de esa misma publicación. Lean, fíjense. Un zurdo menos, digo porque murió el Indio Solari. Jaja, por eso nunca me gustó y nunca lo consideré un artista. Atención, acá vale, nunca lo consideró un artista el Indio Solari. Dice, excelente respuesta, un zurdo menos, vamos Milei. Milei con Y, o sea, Miley. Dice, el lujo es vulgaridad. Acá hay una cosa de la más importante de la que hay que hablar. El lujo es vulgaridad, decía este. Jaja, 2 emojis, decía este, digo por el Indio Solari. Ya vamos a matizar, pero recuerden esa frase, el lujo es vulgaridad. Dice, no hay comparación. Milei, un señor, este otro no existe más. Bueno, claro, y obviamente no, si murió. Aunque como digo, su obra es eterna. Dice ahí Pérez Rivolta. Dice, menos mal que el lujo es vulgaridad. Otro que insiste sobre lo mismo. Ya vamos a ver por qué son tan retrasados los que insisten sobre este pseudo argumento. Haz lo que yo digo, pero no lo que hago. Y una carita guiñando porque él es canchero. Dice, un peroncho menos. Peroncho, ahí me faltaba. A los peronistas les dicen despectivamente peronchos. O perucas se llaman ellos. No sé, yo no los entiendo. Ellos también usan la palabra gorila para designar a cualquiera que no esté con ellos. Sea de izquierda o de derecha, no sé. Son
Tienen bastantes similitudes. Bueno, por eso hay tantos peronistas en el gobierno de Milei. Pero en fin, un peroncho menos. Manos al cielo, aplauso, aplauso, aplauso. Dice, todo lo oscuro un día sale a la luz. ¿Qué tiene que ver? Ja, otro chorro de la Cris, o sea, de Cristina Fernández de Kirchner, era este, menos mal que crepó. Yo admito que la palabra crepo no la conocía. Primera vez que la leo, crepo. Yo interpreto como menos mal que murió, menos mal que palmó, menos mal que, etcétera. Pero crepo, esta palabra no la conocía. La noto. Otro insiste sobre lo mismo, atención, porque esto es importante. Dice, el lujo es vulgaridad. Así decía el indio y murió en Parque Leloir. Parque Leloir, yo no lo sabía, no vivo en Buenos Aires, vivo muy lejos, debe ser un barrio de lujo, pero al parecer es un barrio de alta alcurnia donde él tenía su mansión. Yo le digo mansión, pero creo que era una quinta, no sé. Sí, tenía bastante dinero. Otro dice, sí, seguramente sea así. Bueno. Y vieron las vueltas que da la vida. Termina dentro de su millonaria pileta. Dice otro, insistiendo en esto de que era un hipócrita porque tenía mucho dinero. Y decía que... No sé cuál es el argumento, pero bueno. Dice uno, todavía lo están esperando en Cuba. Y me refiero al recital en beneficio del pueblo cubano. Y que... No sé de qué habla. No, como yo no soy fanático, no tengo idea. Él prometió que iba a dar un recital en Cuba o algo así. No lo sé. No tengo contexto, perdón. Porque no es tampoco el tema del que iba a hablar. Otro, escuchen esto. Dice, ahora entiendo por qué el Cuca, ahí está otra palabra, Cuca, fue corriendo, fue a buscar lo de la madre, la hermana y lo de él. Que la justicia investigue si no era testaferro. El indio Solari era testaferro, dice acá Olivel y Fabiana. Dice, Milei presidente 12 años de mandato. Bueno, eso es una expresión de... No sé qué tiene que ver, pero bueno. Escuchen, esta es muy buena porque dice... Gonzalo Pérez dice, más allá de la movida musical te das cuenta qué clase de tipo era cuando ves a los políticos en el funeral, toda la mafia. Bueno, yo no sé qué culpa tiene el tipo de su funeral, porque está literalmente muerto. Y como era un ícono popular, muchos políticos se van a subir a aprovechar el boom, el estallido para sacar rédito. Eso es obvio, eso pasa siempre. O sea, bueno. Y dice uno acá, un genio, la verdad. Dice, si era peronista, ¿por qué no donaba su sueldo a los pobres? No, viva la justicia social, memoria. ¿Qué? Bueno, ese es el nivel de análisis ideológico de esta gente. Para que vean. Continúo, dice, uno menos, gracias, 3 corazones. 4 aviones privados. Y una risa. Yo ese no sé, admito, si se estaba riendo de que el tipo tenía 4 aviones privados o se estaba riendo del dato porque es demasiado exagerado, es inverosímil. Pero el de abajo sí lo creyó, dice, 4 aviones tenía, no sabía. Que nuevamente digo, no sé si lo está diciendo irónicamente, pero este sí lo dice en serio, dice, no merece ningún análisis el señor Solari. Todos sabemos quién es nuestro señor presidente, dice el fanático recién salido de la secta evangélica. Dice, el nacional y popular, dice otro Adrián no sé cuánto ahí, irónicamente. Pero bueno, en fin. Continuando con los posteos, miren esto. Indio Solari, 1949-2026. Y cito una frase, un textual que es de Milei, si no me equivoco. Dice, si para vivir del arte necesitas subsidios del Estado, no sos artista, sos empleado público. Lo dice el presidente. Y lo postea una página que está pagada por el Estado. Porque todo esto son operadores, obviamente. Y si no es del Estado argentino, es del Estado de Israel, obviamente. Sabemos que todo esto son operaciones son estados que se... A ver, vuelvo a lo mismo. No es gente que quiere destruir el Estado para tener libertad. Es gente que trabaja para otro Estado, que trabaja para destruir un Estado, porque un Estado es una herramienta. A diferencia de lo que dicen, lo que dicen algunas izquierdas, el Estado no es... El Estado presente es bueno siempre. El Estado no es Dios. El Estado no es el bien absoluto, ni el bien supremo, ni un benefactor siempre. Tampoco es el demonio, como dicen algunos. El Estado es una herramienta. A lo que apuntan eso es a la destrucción o a la manipulación desde adentro del Estado en favor de los intereses de otro Estado, que es el que financia a periodistas, a políticos, a jueces, a influencers, etcétera, dentro de otros estados. Por ejemplo, esta página.
O sea, siempre, así como el Estado tal, que ya sabemos cuál es, llama terrorista a todo cuando el único terrorista objetivamente existente es él, porque es el único que puede hacerlo, porque es el que tiene el con qué, ¿no es cierto? Y está probado que todos los grupos extremistas están financiados por él, obviamente, porque así es más fácil destruir a tu enemigo. Así como siempre lo digo, los extremistas nacionalsocialistas de los últimos años en Europa, esos ridículos que son muy morenos, están llenos de tatuajes, gritan Heil Hitler en la calle, todo eso. Si uno investiga un poquito cómo están financiados, dice, oye, pero ¿cómo? Y claro, porque son el enemigo perfecto, son un chivo expiatorio perfecto. Perfecto, claro. Así como te conviene que tu enemigo sea un fundamentalista, yihadista, terrorista, y por eso lo financian para que tengan hegemonía, te conviene que ese sea tu enemigo, porque es más fácil de enfrentar que un grupo laico. ¿No es cierto? Obviamente. Pero bueno, así, bueno, los grupos, los narcos funcionan así también. Para eso se lo financió, para que generen, para que desestabilicen todo. Generen el terror, la anarquía y después justificar la invasión. Obvio, es el modus operandi de toda la vida, siempre lo hacen. Pero bueno, vuelvo con esto. Esto lo dice un político, un tipo que literalmente vive de la política. Dice, si para vivir del arte necesitas subsidio del Estado, no sos artista, sos empleado público. Y se lo dice al Indio Solari. Un tipo que ya era una superestrella, ella y su banda y muchas otras, antes de que manifieste su preferencia política. Es muy curioso, imagina, porque si esto se lo puedes decir al tipo que llenaba estadios cada vez que quería, imagínate qué le puedes decir a cualquier otro artista que tiene un poco menos de... Imagínate, si hay gente que se cree que el Indio Solari, que repito, llenaba estadios, tenía fieles, era la misa ricotera, le llamaban por algo, y estos lo pueden acusar de vivir de subsidios del Estado, a un tipo que había gente que daba todo para poder comprar las entradas de sus shows. Imagínate qué le pueden decir a cualquier otro artista, ¿entendés? Ese es el modus operandi, esa es la estrategia. Imagínate, o sea, si le pueden acusar de esto a este tipo, le pueden decir a cualquiera. Pero bueno, cuando hay artistas que no llenan nada y sí, objetivamente, trabajaron para, bueno, por ejemplo, Fátima Flores, que es una pseudo artista de la farándula X, que sí fingió ser novia del presidente, porque eso fue obviamente una actuación, pero nadie le dice, no sos artista, sos empleado, no, allá nadie le dice nada, cuando no obviamente no se puede comparar jamás con el Indio Solari. Ella tuvo mucha publicidad gracias a que fingió ser novia del presidente, y además cobró, o sea, pero ahí no hay acusación, fíjense, porque el problema no es ninguno de estos. El problema es destruir la imagen de un ícono, de un símbolo, de un ídolo, de lo que sea, como le quieran llamar, porque no los apoya a ellos. Es eso. Es eso. Todo lo que no les pertenece debe ser destruido. Eso yo lo he dicho, los influencers metaleros estos que justifican la invasión y el genocidio de parte del sionismo, que es para el que ellos trabajan, aunque no se han dado cuenta porque le han lavado la cabeza. Entonces la destrucción porque ellos ignoran totalmente la historia de todo, así como hacía Ayn Rand, Alisa Rosenbaum, que hacía esa línea imaginaria entre una Grecia idealizada que ella se inventó y un Estados Unidos idealizado que nunca existió, y en el medio ignoraba a Roma, al imperio mongol, al imperio persa, y lo ignoraba todo, ignoraba el barroco español, lo ignoraba todo. Bueno, ellos van a destruir a través del desaparecer y quemar los libros, cosas que están haciendo, hablo entre paréntesis, cosas que están haciendo en este momento, para que la única fuente de información sea la inteligencia artificial, que no es una herramienta, porque la herramienta no miente. El martillo no te miente de que va a martillar. Vos lo podés usar para martillar o para partir una cabeza, bueno, pero vas a hacer eso. La inteligencia artificial te miente. Cuando la única fuente de información sean las inteligencias artificiales que ellos manejan, estamos perdidos. No dejen que quemen los libros. Cierro paréntesis. Bueno, de la misma manera van a reescribir la historia, destruir un icono. Esa es la idea, es lo único que les importa. Pero bueno, fíjense el análisis de esto. Este a mí me da mucha risa, puntualmente, porque es Marcelo Duclos. Para los que no lo saben, fíjense, comento rápidamente. Hay mucha gente que pidió que se habilite la Casa Rosada, o sea, la Casa Presidencial, es como el equivalente de la Casa Blanca en Estados Unidos, acá en Argentina es la Casa Rosada. Pidieron que se habilite para hacer un gran velorio, un gran funeral, un gran evento ahí de despedida al Indio Solari, porque es un ícono popular y bueno, etcétera, como lo quieran ver. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero no importa, a ver. Bueno, no importa. Y este periodista, Manu Jove, que es bastante conocido en Argentina, dijo esto, ¿no? Y salió a responderle Marcelo Duclos. Dice,
¿Por qué habría que habilitar la Casa Rosada? ¿No lo pueden velar en el country donde vivía? Fíjense nuevamente, pareciera que es un argumento despreciativo que el tipo vivía en un country. Repito, vuelvo a la idea. Si no los apoya a ellos, el tipo tiene que ser pobre y morirse de hambre. Sí o sí. Si no es contradictorio, es raro, es rarísimo, pero así funciona. ¿No lo pueden velar en el country donde vivía? Los fans en Nueva York pueden ir a despedirlo allá también. Afortunadamente. Nuevamente vuelve con lo de Nueva York. Fíjense cómo estas ideas instaladas permean y se repiten y se repiten y se repiten para destruir, para construir una imagen de la persona o del icono o de lo que sea que termine sustituyendo la imagen que todos tienen. Por ahora, o sea, hay mucha gente que lo ama, al Indio Solari, igual que a Maradona y demás. Pero con el tiempo esto va a permear, porque así como pasó con la construcción del Estado de ese allá en Medio Oriente, la mayoría de la diáspora estaba en contra, pero no importa, porque las cúpulas del poder, los que tienen el poder mediático, judicial y todo eso, sostienen lo que quieren ellos y a la larga lo imponen, porque sus estructuras de poder son inamovibles. En cambio, la gente va muriendo. ¿Se entiende? La gente que convivió con el Indio Solari, que lo conoció, que tuvo relación con su obra de primera mano, va a ir muriendo, pero estos discursos van a permanecer porque tienen las estructuras de poder. Entonces con el tiempo se va a destruir completamente su imagen y la gente lo va a odiar porque se va a creer esto, que tenía 5 aviones, que no se mataba niños en una isla, que era no sé qué, cosas que en realidad son cosas que hace otra gente, a la que casualmente no se le critica tanto. ¿No? Bueno, en fin. Dice, ahora, ¿quién es este Duclos? Para que vean por qué es doblemente gracioso que este tipo critique al Indio Solari. Que repito, para mí cualquiera puede criticar al Indio Solari, a Iorio, a Mick Jagger, a Bon Jovi, o a Timo Tipelto o al que sea. Está perfecto. Ahora, tiene su gracia que lo diga este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo toca el bajo. Toca el bajo, ¿no? Creo que... Sí, creo que sí es el bajista de la banda presidencial. Así se llama, la banda presidencial. Para los que no son de Argentina, esto no lo saben quizá, pero Milei, el presidente de Argentina, tiene una banda de rock. Cosa que siempre fue su sueño y cuando llegó a presidente, cosa que era totalmente secundaria... lo importante es servir a su secta, para eso está él realmente. Pero el tipo armó la banda de rock con la que siempre soñó, con algunos funcionarios. O sea, todos tipos políticos, ¿no? Que cobran sueldos muy altos. Cosa que me da risa. Hay mucha gente a la que le indigna mucho, lo sé. Y que se ofende realmente cuando lo ve al tipo paveando. Bueno, gente que son diputados y demás, que además son miembros de su banda. Tiene una banda de rock el tipo, o sea... Amigo, y claro, y desde ese lugar este tipo, desde un igual a igual, ¿no? Le critica al Indio Solari. Es muy curioso. De hecho, fíjense qué interesante. Fíjense, los miembros de la banda presidencial, que antes se llamaba la banda liberal, son Javier Milei, el presidente, como vocalista. ¿Lo han escuchado cantar? ¡Ay, Dios! Alberto Venegas Lynch como batería, que es el diputado nacional. Atención a este apellido Venegas Lynch. Después lo explico. Joaquín Venegas Lynch, el otro guitarrista, candidato a senador. Marcelo Duclos, aquí presente, ¿no? Que es el biógrafo de Milei, periodista y bueno, es un operador político, toca el bajo. Un abogado que es Mesina, que tendrá intereses ahí. Y Lilia Lemoyne, sí, la terraplanista antivacunas esta que llegó a la que hacía de novia de Bandana, ¿se acuerdan? Bueno, hace coros, la diputada nacional. Bueno, en fin, esta es la banda. Como aditamento, para los que no conocen qué son los Venegas Lynch, a quienes Milei ya desde antes, cuando hacía campaña, los mencionaba como referentes intelectuales, ¿no es cierto? A esta dinastía, a esta casta, llamémosle. ¿Ustedes se acuerdan en ese video que hice? Creo que fue el último que hice, o el anteúltimo, no me acuerdo. Eso de la Terra Australis Ignota, y yo mencioné los apellidos que son los dueños de la Patagonia y también de la Pampa Húmeda y de todo eso. Y bueno, tiene relación con las excursiones, con los gauchos judíos, con la campaña de conquista del desierto, y son esos mismos apellidos que se repiten. Bueno, hablando de apellidos, este apellido tiene que ver con una herencia de la fortuna familiar que tiene que ver con el Trapiche. Para que no lo saben, es una empresa vitivinícola más importante e histórica de Argentina,
que tiene ahí en Mendoza, obviamente, de lo que es los vinos. Y bueno, además de empresario, este creo que era el, el bisabuelo o algo así de estos, que se llamaba Tribucio Venegas. Fue gobernador de Mendoza y senador nacional. Y claro, eso le permitió expandir su influencia, hacer lobby, digamos, y su patrimonio terrateniente con el modelo agroexportador de la generación del 80. O sea, imagínense, la familia, entonces la casta esta, los Venegas Lynch, termina consolidando una riqueza entrelazándose con la aristocracia de la época, que eso queda hasta hoy, porque eso nunca se movió. Ese es el verdadero poder. Esa es la gente a la que si alguien quiere ser rebelde tendría que enfrentarse, y es la gente a la cual si te enfrentas aunque sea un poquitito, la pagás muy caro. Entonces, bueno, también son descendientes de Patrón Costas, que es un personaje muy conocido de la historia argentina, un poderosísimo empresario azucarero. Todos saben lo que significa en Argentina los ingenios azucareros y su relación con los gobiernos de facto. Pero bueno, pasa siempre, como siempre digo. No existe una, como dicen los liberales, ¿no? Esta mentira de que existe una dialéctica entre el Estado y la empresa, entre el mundo privado y lo público. No, no. Los dueños del mundo privado, los grandes monopolios, los dueños de las tierras y de los grandes ingenios de materias primas, en este caso el azúcar o la vid, que son dos ejemplos, pero hay muchos más, los dueños de la tierra y eso, consiguen ese poder y lo expanden a través de sus relaciones con el Estado. Y ellos son funcionarios, amigos de funcionarios, parientes de funcionarios, y se van turnando entre el mundo privado y el mundo público, político, porque se entrelazan, no hay una dialéctica entre ambos. ¿Se entiende? Esto lo vemos. Nosotros en el mundo podemos ver muchos fondos de inversión que se presentan como empresas privadas, pero trabajan para estados. Eso lo conocemos muchísimo. Tenemos estados que financian guerras para poder ocupar territorio y detrás automáticamente vienen empresas multinacionales. O sea, trabajan juntos. El plan geoestratégico, geopolítico de los estados que tienen plan geopolítico, no estados que son la nada absoluta, entrelazan empresas fantasma, que son en realidad intereses estatales, con ataques que parecieran venir del Estado, pero en realidad son intereses de corporaciones, y se entrelazan constantemente. Y bueno, este tipo de élites, este tipo de aristocracias, se construyen así. Después, cuando ellos tienen una fortuna inmensa y un super monopolio, están en contra del Estado, porque claro, quieren evitar que esa herramienta sea utilizada por otros para combatirles, obviamente. Pero ellos lo siguen usando. Claramente, como también controlan los medios de comunicación, eso no se termina sabiendo. Nunca van a tener problemas porque los jueces también son amigos suyos, porque los invitan de vacaciones, les pagan cursos. Bueno, así son. Así que bueno, entre paréntesis, ¿no? para explicar la situación, que es la situación y el único problema real histórico de Argentina y de muchísimos otros países. Esto no es nada nuevo. Estudiando un poquito de historia esto se sabe. Pero bueno, como siempre repito, son los mismos apellidos siempre. Cerrando el paréntesis con la banda presidencial, ¿no es cierto? Acá hay otra que me gustó mucho, que creo que esta sí me la mandó un conocido, que menciona, murió el Indio Solari, la captura de pantalla ahí de TN, que es uno de los canales más famosos de noticias de acá de Argentina, es del grupo Clarín, creo, no sé si todavía sigue siendo, creo que sí. Y menciona y le anexa a esta noticia el momento en el cual el Indio Solari cuenta que se puso la vacuna del Sputnik V contra el coronavirus. Entonces enlaza psicológicamente que el tipo muere, no porque tiene 77 años y Parkinson, sino por un efecto secundario de la vacuna. Bueno, el tema de la vacuna, yo lo he mencionado en este canal, es un tema para debatir. El tema de la farmacéutica en general es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero no es el tema de hoy. Pero quería mencionarlo porque, bueno, fue por la vacuna. ¿En serio? Justamente este caso, no, bueno. Pero comenta gente. Dice, bueno, para algo sirvió la vacuna, comenta una señora que está contenta. Dice, uno menos, dice uno. Dice otro, tengo miedo. ¿Viste? Ese es el problema. Mucha gente se va a asustar en serio y se va a enfermar de pura angustia. Dice, qué miedo, espero que no me toque. Nos obligaron y algunos no supimos decir no. La vacuna justiciera, se ríe Maximiliano, que está contento. Tan piola que se creía no dando entrevistas y eso. O sea, no dar entrevistas es ser piola, al parecer. En fin, dice con dos manos rezando, seguramente evangélico. Dice que siga la fiesta. Dice, no sé qué tiene que ver. Triste realidad, lo siguen negando, principalmente los vacunados. Estos tienen un sesgo de confirmación tremendo para este tipo de cosas, sin ninguna prueba, y siguen negando lo evidente. Amigo, se murió un señor de 77 años con Parkinson. ¿De verdad crees que fue por la vacuna? Bueno.
Atención a este, dice, guarda con las vacunas, son un peligro, me puse 4 por obligación, si no me echaban del laburo, hasta hoy lo lamento, más, jamás, una carita, más. Buah, jamás fui la misma persona. ¿Vieron? Esto es pura, no te cambia la psicología, esto es pura sugestión. Pero bueno, está todo dicho. Excelente, dice uno, que aplaude, pone 4 aplausos, contento porque murió. Caritas tristes y más aplausos. Bueno, esta fue la reacción, ¿no es cierto? Este sí, este yo lo busqué porque decía, no puede ser. Y lo busqué y es textual lo que dijo este Feynman, para que creo que ya lo mencioné recién, es un operador de Israel que está hace muchísimo tiempo en la televisión argentina, en muchos canales, siempre se mueve por los canales, pero el tipo siempre está. Es intocable, porque responde a intereses muy elevados, ¿no? Entonces Feynman dice, un tipo que detestaba al imperio pero amaba a Nueva York. Esto es lo mismo, ¿no? Detestar al imperio para él es no apoyar absolutamente todas las decisiones unilaterales que toma Estados Unidos, que es para quien él trabaja, así que él lo hace, sí, él sí lo hace, y el que no lo hace es un hipócrita, porque no está muerto de hambre. Es rarísimo, pero así es la lógica. Entonces, amaba Nueva York. Fíjense cómo continúa construyendo este. Cuando yo lo dije, lo de que amaba Nueva York, lo dijo por eso. Por lo que dije. Además, puede ser que le gustaba Nueva York. Yo nunca fui ni me interesa ir. Ni iré tampoco, así que no sé, pero debe ser bueno, qué sé yo. Y dice, odiaba el capitalismo, pero vivía como un millonario. Yo no sé si odiaba el capitalismo, pero ¿se puede criticar o no? ¿Se puede criticar? O si no, se puede criticar sin ser pobre. Pasa que cuando sos pobre y criticás te dicen que sos un resentido o que tenés envidia o que el problema sos vos porque fracasaste porque no te esforzaste lo suficiente y todo ese discurso que le pagan a influencers para que repitan, ¿no es cierto? Y que nunca apuntes hacia arriba, sino que te eche la culpa a vos. Y después hay tanta gente angustiada que bueno, que se suicida. Bueno, yo me voy a suicidar, pero es por otra razón. Que, que no tiene nada que ver acá, pero bueno. Este es otro, mira, escucha. Primero, dice que en paz descanse, pero no lo admiro. Él tenía que avisar. Chicos, yo no lo admiro, ¿eh? Bueno, pero no lo admiro. Dice, digan lo que quieran. Atajándose. Bueno, primero que nada, el vikingo libertario se llama este. ¿Por qué? Yo sé que esto es una construcción que no es ninguna coincidencia y tiene que ver con la Hasbara. Pero han hecho lo mismo con los samuráis, con los gladiadores, con los legionarios romanos también, con Aquiles, con todo tipo de guerreros mitológicos y también con los vikingos. Gente, si ustedes no tienen ni puta idea de quiénes eran los vikingos y lo interpretan como quieren porque les gusta la estética, porque claramente son muy homosexuales, porque les gusta mucho esa estética varonil y tienen, si uno ve las publicaciones de este tipo de gente, siempre hay tipos musculosos haciendo ejercicio y dice, un vértigo, pero bueno, en fin. Pero sean un poquito, tengan un poco de decencia y no usurpen a los vikingos para su cosa. Pónganse un rabino, que eso va más acorde con lo suyo. No pongan un vikingo. ¿Por qué tienen que adueñarse de esa, aunque les guste la estética, no sé? Pero no tenemos nada que ver con ustedes. Eso siempre me dio risa. Pero yo no lo admiro, ¿eh? El vikingo libertario. Bueno. Esta. Bueno, escuchen esta. Dice Sarmiento celebró la muerte del Indio Solari. Para los que no son argentinos, Sarmiento es un personaje histórico, un prócer considerado, llamado el padre del aula. En la escuela se lo enseña, es uno de los 3 grandes próceres junto a Belgrano y San Martín. Ideológicamente era un liberal, diría anglófilo, pero él era más francófilo, en contra al gobierno, a un gobierno hispanista, católico y federal, que era en ese momento Rosas. Escribió desde el exterior. Hay todo un contexto histórico y literario, porque también tiene una gran obra literaria, porque él en ese momento en Europa estaba en auge el romanticismo y él interpretaba que el romanticismo dotaba las características necesarias para construir una literatura nacional, lo cual a su vez daría una idea de nación posterior a una Argentina incipiente, que para él era incipiente porque necesitaba derrocar a la tiranía, decía él, y sus demás compañeros ideológicos, unitarios, que eran, como digo, liberales, protestantes, francófilos. Y bueno, es un debate muy amplio que no voy a detallar mucho acá, pero
Dice, él usaba mucho esta dialéctica de civilización y barbarie, donde obviamente siempre el que dice esto, siempre cree que él es la civilización y el otro es la barbarie. Que eso es una cosa muy típica de los protestantes. Curiosamente, ¿no? Siempre han construido eso. Pero bueno, eso viene ya de Heródoto y su historia, ¿no? Con las guerras médicas, donde de los medos, después cuando uno estudia historia, seriamente, no como hacen algunos, cuando uno realmente lee historia, dice, bueno, hombre, no eran tan... Los persas, ¿no? Por cierto, hermanos nuestros, los persas, indoeuropeos, igual que nosotros los nórdicos. Pero no eran tan bárbaros tampoco, ¿no? Y Grecia tampoco era una sola cosa unificada, ni era la civilización perfecta, había una constante dialéctica entre unos y otros. De hecho, la idea de Persia estaba mucho más construida y unificada. Pero bueno, en fin, eso es un debate que no entra ahora. Pero sí, trabajaba mucho con esta idea de civilización y barbarie. Y dice Sarmiento en este chiste, ¿no? Un bárbaro menos. Desconozco, en realidad el Indio Solari se asemejaba bastante a una idea sarmientina, con eso del aislamiento, lejos en una mansión, escribir crípticamente, bueno, no sé, raro. Pero bueno, esto. Bien, esto quizá es de lo más importante. Desde que tengo uso de razón y en las últimas horas, muchos operadores mediáticos han estado atacando. Quiero hacer un paréntesis. Cualquiera puede atacar, criticar duramente al Indio Solari y a cualquiera. Creo yo que cualquiera que hace cualquier cosa, incluso alguien que sube un video, tiene que, y sobre todo hace un video que hace críticas, tiene que bancarse que alguien venga, incluso en comentarios de su propio canal, a criticarlo. Nunca con insultos, porque la YouTube te censura el comentario, entonces después no lo leo, no seas bobo. Si me va a insultar, por lo menos poner numeritos, no sé, hacer algo. Pero yo creo que cualquiera tiene que bancárselo. Si uno sale a criticar, tiene que bancarse que lo critiquen. Si el Indio Solari decidió manifestar su postura en favor del gobierno kirchnerista, tiene que bancarse que lo critiquen, por supuesto. De hecho, yo creo que todos deberían manifestarse de esa manera. Y todos tener la libertad de elegir si seguimos escuchando, si nos da igual, si lo criticamos. Deberían hacerlo. Yo estoy en contra de mucha gente que sé que esconde sus opiniones políticas o abiertamente políticas porque tienen miedo a lo que en su momento se llamó la cancelación, que para mí no es tal. A ver, hubo un momento en el cual se habló de cancelación como censura. Yo no coincido, yo creo que la censura la hace el poder. Y el poder no son 20 o 30 feministas en Twitter, en X creo que se llama ahora, o X Twitter, ¿cómo se llaman? Bueno, no importa. Pero, o 20 o 30 fanáticos de Trump que te hacen memes y te insultan. Eso es así como uno tiene la libertad de decir lo que quiere. Incluso el caso más aberrante, que en mi opinión, que fue el del, hablando de rock nacional, ¿no? El de Gustavo Cordera, el pelado Cordera de la Versuit. Esa cosa aberrante y asquerosa que dijo, que no voy a replicar. Yo creo que así como él tiene la libertad de decir esa barbaridad, tiene que bancarse que hay chicas, sobre todo chicas, pero sobre todo que tienen la libertad de mandarlo a la mierda. Y de, entre comillas, cancelarlo o boicotearlo. Yo creo que si él se mete con el poder de verdad, eso no va a pasar. Él va directamente a desaparecer de los medios, le va a llegar una citación judicial y va a tener a gente poderosa, gente que maneja jueces, que maneja la policía, que maneja medios enteros, no una cuenta de Twitter, medios enteros, hostigándolo si se mete con el poder real. Pero bueno, repito, es una cuestión, yo creo que entra dentro de lo que es libertad de expresión y es parte del juego. Si el Indio Solari se manifiesta a favor de un gobierno, todos los críticos de ese gobierno, con mayor o menor razón o con mayor o menor calidad de argumentos, lo va a criticar y lo va a insultar, incluso algunos le van a desarrollar un resentimiento. Las personas. Pero los operadores mediáticos que trabajan para embajadas, eso es otra cosa. Y en esa categoría estamos acá. Atención porque esto necesita un poco de contexto. Esto lo han dicho muchos. Desde que tengo memoria se le ha acusado. Recuerdo al hijo de Leukowicz, que se hace llamar Leuco, porque ellos siempre hacen eso con sus apellidos. Que hablando de acomodados, ¿no? El hijo de, dijo burlándose que el Indio Solari decía esto de el lujo es vulgaridad y tenía una mansión. Bueno, acá vemos este posteo del profesor Caleb, que es otro operador de Israel. Dice, el Indio Solari predicaba que el lujo es vulgaridad, pero murió en una lujosa mansión de Parque Leloir, que repito, yo no conozco eso, me imagino que será un barrio privado o un barrio de alta alcurnia, no lo sé. Yo vivo en Corrientes, ni cerca.
pero dice, vivió y murió como un hipócrita. Vuelve la palabra hipócrita. Entonces, la hipocresía siempre está allá, ¿no? Nosotros controlamos el mundo, ponemos las reglas. Si vos no estás muerto de hambre, sos un hipócrita porque la comida la manejo yo. Algo así, ¿no es cierto? Yo inventé el aire, si respirás sos hipócrita. Bueno, es hermoso. Pero fíjense, esto tiene muchos más matices de lo que parece. Vamos a pasar a explicar. ¿Qué pasa? Primero, tomemos la frase sin interpretarla. El lujo es vulgaridad. Primero, este tipo se da... El tipo y todos los que interpretaron así, que fueron muchísimos y que todavía hoy muchos siguen repitiendo esta tremendísima tontería. Y acá repito, a mí no me interesa defender al Indio Solari, pero hay que ser retrasado para pensar que esto es un argumento sólido. Primero, porque el lujo es vulgaridad. Ahí tenés dos palabras que son lujo y vulgaridad, que dependen mucho del contexto de la canción. O sea, no saben ni en qué contexto dijo eso. De hecho, esto me pasaba también con los carteles de Cervantes, donde hay gente que estúpidamente ponía una frase del Quijote, no de Alonso Quijano, del Quijote, y ponía a Cervantes, como si esa frase lo hubiera dicho Cervantes. Cuando, si alguien conoce el Quijote, si alguien conoce la obra cervantina, sabe muy bien que la frase que dice el Quijote, no Alonso Quijano, sino Alonso Quijano, a través de su personaje, a través de su construcción literaria, de su ensoñación, de su imaginación alterada, que es el Quijote, si dice algo, ese algo no debe ser tomado como una enseñanza literal de Cervantes. Y hay gente que literalmente sacaba la frase del Quijote, del personaje, fuera de su contexto literario y se la atribuía a Cervantes, cuando la gran mayoría de las veces va a ser que Cervantes quiere decir todo lo contrario, porque él está criticando a través del personaje del Quijote. Y acá ellos lo que están haciendo es justamente al Indio Solari, un tipo que universalmente es conocido, para los que no son argentinos se los digo, es uno de los primeros referentes y primeros ejemplos que se nos viene a la mente cuando nos referimos a artistas que tienen letras crípticas, que no se sabe qué Joraca quiso decir, y que hasta hay muchos chistes y muchos memes sobre el cómo se drogaba el Indio Solari cuando escribía. Y estos tipos sacan una frase, no solo que sacan la frase de su contexto, que de hecho, si no conociéramos la canción se llama Un beso de amor francés, por cierto es una de las canciones más populares del Indio, de los redonditos de ricota. Si nosotros sacamos la frase de su contexto y la leemos así, nosotros podríamos decir, bueno, pero quizá en la canción el que dice eso es un personaje que representa al villano en la historia que está narrando la canción. O sea, podría ser una crítica a esa idea. Pero este dice, el Indio Solari predicaba ¿qué? ¿Por qué dice eso? Porque la frase está textual en la canción, pero en la canción no se refiere a eso. Y es más, el universo es aún más amplio. Si nosotros pensamos, fíjense, hay distintas escalas. Está la frase, que ni siquiera saben qué significa la frase, porque la palabra lujo y la palabra vulgaridad son bastante ambiguas. ¿A qué se refiere? Porque la palabra lujo no necesariamente significa tener dinero. Puede referirse a la ostentación o a la soberbia. Que por ejemplo, un lujo en el fútbol es estás ganando 4-0 y a tu jugador se le ocurre ponerse a hacer jueguitos. Eso es faltarle respeto al rival, eso es un insulto. En ese sentido puede decir la palabra lujo. Se me ocurre un ejemplo, que hay 1000, porque el campo semántico es enorme. Pero todas estas cosas que estoy diciendo se le escapan a esta gente porque son cerebros pequeños, o son operadores de Israel, que es más o menos lo mismo. Bueno, es lo que hay. Pero, y vulgaridad. La palabra vulgaridad es muy amplia, es muy profunda. ¿Qué es algo vulgar? ¿A qué te estás refiriendo? Pero bueno, en fin. Es tremendo. Pero dice, el lujo es vulgaridad. Como frase en sí misma ya tiene mucha ambigüedad. Tenemos que ponerlo en el contexto de la canción. Y a su vez tenemos que ponerlo en el contexto del artista, que es el Indio Solari, que escribía súper críptico. Y además tenemos que ampliar más el rango, porque la frase ni siquiera es del Indio Solari, señores. La frase es de Bioy Casares. A ver, yo sé que, tengo entendido que a Bioy Casares algunos profesores todavía hoy lo dan, pero depende qué libro elijan. Pero algunos profesores todavía lo dan en los colegios. Pero forma parte del cronograma de lectura de la carrera de letras. En la segundo o tercer año que todavía tienen literatura argentina. Pero bueno, con el último cambio de programa se hizo literatura argentina 1 y 2. Así que seguro que entra Bioy Casares, no puede entrar. Yo creo que con Art lo dan junto a Art y a Rodolfo Walsh. Pero en fin. Para los que no lo sepan, les voy a comentar. En el cuento de Bioy Casares, que se llama Clave para un amor, lo que ocurre es que nuestro personaje, que es un artista de circo, se llama Johnson, que está obligado porque un doctor, algo así era hace un tiempo que lo leí, pero un doctor le diagnostica su menage, que para quien no sabe, juega mucho con el francés Bioy Casares en este cuento. Es un síntoma, es un ataque de ansiedad y de estrés, y lo que suelen recomendar es que se tomen vacaciones o que se tomen un descanso. Entonces él se va a un hotel.
resulta que este hotel es muy barroco, muy pomposo, muy lujoso, y él se siente totalmente incómodo. Y acá hablo el primer paréntesis. En el contexto se va a referir a lujo en sentido despectivo. ¿Se entiende? No es me estoy dando un lujo de alguien que se toma un baño caliente cuando hace frío. No, no. Lujo en sentido, de hecho va a usar la palabra profusión. Es decir, exageración. Algo que es alevoso, desagradable, o así lo siente, porque así es la construcción literaria que hace Bioy Casares en el hotel al cual va, que, como digo, le resulta una figura extraña porque él no quiere estar ahí, porque es un trapecista, está acostumbrado a otro tipo de contextos, y ahí se siente extraño. De hecho, habla de una figura fantasmal a la cual siempre siente que va a encontrar y que lo ha estado observando, pero nunca da con ella, porque efectivamente es una sensación. También aclarar que él va al hotel cuando no es temporada, porque se va por una prescripción médica, entonces está vacío, lo cual aumenta, sirve como un catalizador de esta sensación que le ofrece. De hecho, bueno, a ver, voy a leerles la partecita donde aparece la frase. Dice, una brisa entró por la ventana y estremeció las cortinas de Cretona. Algo en mí también se estremeció. Para sacar fuerzas de la debilidad murmuré. Le vent se leve is faut tenter de vivre. Atención al francés. Pero bueno, esencialmente lo que dice, sopla el viento, hay que seguir con vida. Eso es. Por de pronto cerré la peligrosa ventana. Como utiliza la palabra peligrosa, tiene que ver con la construcción literaria. Después dejé mi cuarto y partí a reconocer el hotel, que era muy grande, una suerte de monstruosa cabaña de piedra y de madera barnizada. Y, ¿cómo pude olvidarlo? De cuero dentro, totalmente de cuero. Aún hoy yo no veo sobre una mesa una de esas perfumadas cajas de cuero sin una contracción de espanto. ¡Qué profusión! ¡Qué lujo! En todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad. Ocasionalmente, por mimetismo o armonía con algunos estilos, el Luis XV o el Luis XVI no desentona, pero con qué ímpetu desborda la vulgaridad en el estilo rústico de los millonarios y de los hoteleros. ¿Se entiende? A esto se está refiriendo la frase. Cuando habla de vulgaridad, se refiere a la ostentación sin gracia, a la ostentación monstruosa y desagradable de un hotel que está hecho de puras apariencias, porque hay gente que va ahí a liberarse de la vida, justamente, a sumergirse en una apariencia, en un engaño. Y es un hotel de lujo, así que para millonarios. Entonces se le está refiriendo a eso. No se trata de tener plata. Se trata, por ejemplo, de esa gente que tiene mucha plata, no sabe qué hacer y se compra 10 yates, ¿cierto? Masivo, bro. Se refiere a eso. Y esa frase la toma el indio. En el contexto de la canción, que todo el mundo la conoce, y si no la conoces, anda a escucharla si quieres, se está refiriendo que a una chica le dijo eso. La canción dice literalmente, el lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. Y se está refiriendo a una chica a la cual conoció, y es una chica... eso fue antes de que se ponga de moda el feminismo. Es una chica fuerte. De hecho, yo siempre interpreté que lo de amor francés hace referencia a la rebeldía y a la revolución francesa. Pero no sé, obviamente esto es muy críptico. Se puede entender que ella le dijo eso por una declaración ideológica, o se puede decir que le dijo eso y él se sorprendió de que conozca la frase porque inmediatamente remitió a Bioy Casares, que la frase también está popularizada por Borges, amigo de Bioy Casares, y por eso le gustó más porque era muy culta y entendía de la materia. Puede ser. Lo que sí sé es que no tiene nada que ver con lo que quisieron interpretar estos señores. Por Dios, ¿no es cierto? Y fíjense, volviendo al cuento, Bioy Casares juega mucho con el francés, que hace mucho a la idea del snob y a la idea esta de la arrogancia hueca y banal, que justamente ayuda a construir la ilusión literaria. Dentro, que también es la idea de este hotel, que le produce tanto espanto y tanto rechazo a nuestro amigo trapecista. En fin, si quieren lean el cuento, es un clásico. Es un clásico que casi no se lo lee a Bioy Casares, curiosamente. No sé, la academia está muy ocupada con Borges y con Cortázar, pero bueno, cosa de ellos. ¿En qué estaba? Ah, sí, el tema. Ya para ir cerrando, creo que se fue muy largo, pero bueno, tenía más capturas, pero vamos cerrando. A mí me parece que hay dos cosas que no puedo obviar. Lo primero, que fue lo primero que yo vi, yo estaba trabajando, les comento, y, y creo que estaba usando el cronómetro del celular para unas hojas. Bueno, no sé, no les voy a explicar cómo funciona un numerador, pero usaba el cronómetro del celular porque se quemó el cronómetro del coso y no voy a comprar el repuesto, porque si importado sale carísimo. Pero no importa, la máquina funciona igual, simplemente que pierdo la numeración.
Y revisando el celular justamente sale una notificación, me aparece como noticia: murió el Indio Solari. ¡Pum! Lo primero que entro, noticias de Google, una publicación del Presto, en una noticia, no me acuerdo de qué medio, pero lo publicaron como una noticia. Eso es lo importante, en serio. El tipo salió porque quería la primicia. El Presto, para quienes no lo saben, es junto con Laje, Márquez, de Mandanan, toda esta gente que le hizo campaña a Milei, todos operadores de Estados Unidos, pero este tipo no cerró en La Plata y por eso ahora es crítico, igual que de Mandanan. Bueno, gente, políticos, se pelean entre ellos, todos los partidos pasa lo mismo. No arreglan La Plata, termina metiéndose otro porque tiene amigos, no sé, cosa de políticos, ¿no? Pero atención, este es el comunicado que subió este operador. Dice: los debates y las críticas se hacen en vida. Cuando llega la muerte, todo termina. Y solo los seres carentes de alma señalan a los muertos. Entre paréntesis, esto es mentira. O sea, esta gente se ha cansado de insultar a muertos, de bardear la memoria de gente, de faltar el respeto, porque ellos viven del veneno. De hecho, ellos construyen su dialéctica así, de la confrontación directa e irracional. Siempre han sido así. De hecho, este es un personaje que se la pasa insultando a la cámara y es como, bueno, es una estética que tiene mucho éxito en internet. El show, casi toda esta gente juega eso. Bueno, así que no, obviamente ahora exige respeto, ¿no? Es un hipócrita. Pero dice: con aciertos y errores ya es parte del ADN de nuestro país. A mí siempre me gusta cuando ellos hablan de nuestro país y ellos se sienten integrados, cuando ellos siempre desprecian todo lo argentino. Hablan de esto es lo que nos pudre, Argentina es una basura, los negros no sé qué. Bueno. Dice: supo llegar a lo más profundo del sentir popular y eso no lo logra cualquiera. Dice que ahora lo valora. Quienes no compartimos su ideología o fuimos críticos de sus debates y o declaraciones en vida, en este momento seamos respetuosos con su familia, sus amigos y sus seguidores. ¿Ustedes conocen a estos personajes? Si ustedes conocen a estos personajes como Milei, Trump, toda esta línea, que ahora hablen de ser respetuosos con familia, amigos y seguidores, la verdad que es muy gracioso, bro. No, es muy gracioso. Pero dicen: lo que logró Solari, muy pocos lo consiguen. Su arte traspasó todas las divisiones sociales e ideológicas de nuestro país. Vuelve a incluirse nuestro país. Insiste con esta idea, ¿eh? Fíjense porque cierra con eso también. Dice: todos o casi todos hemos cantado o tarareado alguna de sus canciones. X. Ahora vendrán los debates, los análisis y las palabras en abundancia. Murió el hombre, murió el artista, murió quien supo enamorar a las masas y atravesar todas las clases sociales. Vuelve con lo de clases sociales. Murió uno de los pilares de nuestro rock y él se incluye. Es buenísima. Y la mejor es abajo: respetemos. Una firma y el logo de octubre. Es un hijo de boda. Pero recordemos lo que decía antes. Miren a la mayoría de la gente que consume el Indio Solari. ¿Tirás un disco de Manal entre el público de Solari? ¿O de Pescado Rabioso? ¿O de Frank Zappa? Y el disco toca el piso. Nadie lo ataja, porque creen que rock es escupir a un trabajador de las fuerzas de seguridad. Son los mismos que después de un recital del Indio lloran para que el ejército les dé una taza de mate cocido con leche caliente y los lleve nuevamente a sus casas, porque el Indio, nacional y popular, luego del quilombo de su show, los deja tirados, como lo que son, unos forros desechables. Estoy harto, podrido de millonarios encerrados que nos quieren venir a dar clase de ética y ciudadanía. Estoy podrido de que este formato de viejo pelotudo con aires bolcheviques de Facultad de Ciencias Sociales nos quiera decir qué tenemos que hacer, qué pensar y qué sentir. Desde una poltrona en el Olimpo Solari llama a un puto golpe de Estado y nadie cuestiona nada. Y ahora, para ir cerrando, de hecho fue uno de los... Cuando pasó esto yo dije, alguien lo va a ir a buscar. Fui a buscar y había gente comentando en el video de Alberto Samarvide, que para quienes no lo saben fue el vocalista de B8 y de Lobos. Bueno, a ver, lo que voy a decir lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Tuvo un problema de drogadicción y fue captado por la secta evangélica y se fue a Estados Unidos. Como Dave Mustaine, pero Dave Mustaine ya estaba en Estados Unidos y ahí se convierten en gente que trabaja para estas sectas evangélicas y se pelean con Rotting Choice. Así son esta gente. Y el metal argentino está lleno de evangélicos, drogadictos devenidos en evangélicos, porque una vez que están destruidas las neuronas son fáciles de captar. Pero creen que tienen la verdad revelada. A mí me sorprende la autoestima que tienen. Vayan y vos a darme lecciones de moral, es genial. Pero bueno, resulta que hay un video viejo donde está este personaje, para muchos leyenda, hablando del Indio Solari, justamente. ¿Cómo? No es el único, muchos lo han criticado. Pero yo me acordé de este. El indio cualquiera, loco.
Es cualquiera, hijo de un juez de La Plata. ¿Qué me venís a hablar de los desaparecidos vos, loco? Si vos estabas de la otra vereda. Entonces, viste, hay chabones que se confunden. Se creen, viste, que, oh, este el indio. Lo ves como un Gandhi, loco, como un mártir. Pero de todos los muertos de Los Redondos, ¿quién se hizo cargo, loco? Una vuelta acá, loco, en La Quema. En el estadio de Huracán. Tocaban Los Redondos, loco, cuando vino la policía, porque no quisieron trazar con la cana. ¿Quién queda real? El público. Agarraba una pibita de 15 años, la policía, le bajaron los pantalones, le pusieron un cuchillo, me lo contó, la seguridad de Los Redondos era uno de la seguridad mía. Le pusieron un cuchillo en el estómago y le dijeron, loco, habilitame las entradas, porque mañana salís en todos los diarios. Y la cana, loco, le afanó no sé cuántos taloneos de entrada, reventa en la puerta, quilombo en el recital de los Redondos, represión, cagada a palo de todos los pibes. Los Redondos, ¿dónde estaban? Contando billetes, loco. ¿Sabes por qué se separaron? Por la plata. Porque el indio y la mala eran la mitad de la banda. Entonces, viste, cuando vos ves esas cosas, no, Los Redondos son de verdad, loco. Los Redondos, viste, yo lo conozco al indio, viste, loco, es mentira. Eso es mentira. Spinetta, que Dios lo tenga en la gloria, loco. Papo. Esos son los referentes nuestros en la música. Tipos que no estaban detrás del billete, no eran billeteros, peseteros. Estos son peseteros, loco. Son tipos que le venden a la madre, no les importa nada. Esos son los referentes del rock nacional, los representantes de la contracultura argentina. No, loco. No, no es así. Pero la gente se confunde, ¿viste? La gente no... Es engañable. También esos tipos tienen quien le da micrófono, tienen gente que los mete en los medios y funcionan a favor de la bestia, loco. Es así, están de ese lado. Y atención, que no se les pase. Yo conté 14 veces. Creo que son 14 las veces que dice la palabra loco. Que es una muletilla muy común en Argentina, pero 14 creo que es mucho. 14 veces dice la palabra loco. Si es que no me faltó alguna. Bueno, en fin, a ver, él dice que él le cree a un seguridad suyo, que era seguridad de Los Redondos también, y él le cree y lo cuenta con autoridad, ¿no? Habla de un caso realmente aberrante de una chica de 15 años, a lo que la policía que yo totalmente verosímil que la policía haga eso, ¿no? Pero dice porque no quisieron transar, o sea que el indio no quiso transar, no entiendo, eso sería algo malo, no entendí mucho. También hijo de un juez, yo busqué eso, y pareciera que noche, porque lo que encontré es que Carlos Alberto Solari, conocido como el indio, nació en Paraná, Entre Ríos, en 1990 vivían del Correo Argentino de Paraná, ubicada frente a la Plaza del 1 de Mayo. Bueno, su padre, José Solari, un juez, según Samarvide, dice, nació en 1900, había trabajado toda su vida en el Correo Argentino como guardahilos. Guardahilos son los que se encargan de cuidar los cables de teléfono y telégrafo, ahí la cuestión. Acuérdense, miren el contexto del año, ¿no? Entre La Pampa y Río Negro. Luego fue el director de Correo Argentino en la sede entrerriana. No encontré nada sobre que sea un juez. Después él dice que se separaron por La Plata. Puede ser, no, qué sé yo, no sé. ¿Y B8? ¿Por qué? Bueno, como sea. En fin. Después trabajan para la bestia. Amigo. No, a ver, el debate teológico no lo voy a tener con él, ¿no? Pero... si vos te fuiste a Estados Unidos, si fuiste captado por una secta evangélica, no corrás con eso. Porque no es desde el mejor lugar desde el que trabajás. Digamos, ¿no? Pequeño detalle. Pero en fin, me acordé de este. Después hay muchísimas declaraciones. Petinato también, que era bueno, personaje para los que no son argentinos. Petinato es muy conocido conductor de la televisión argentina y solía ser saxofonista en Sumo, otra banda legendaria del rock nacional, del rock argentino, con otro personaje icónico, como lo era Luca Prodan, que murió hace ya varios años. Entonces, en fin, tema amplio, con muchos matices y para seguir hablando. Como digo, no voy a hablar de lo estrictamente musical, para eso, bueno... Tengo muchos conocidos, varios, no muchos, pero sí varios conocidos que realmente eran ricoteros, conocedores de la obra de Coso, del indio. Algunos ricoteros, o sea, que no escuchaban rock ni nada, pero eran muy fanáticos de Los Redondos. Y gente que es del nicho, que escucha rock y que además respeta mucho a Los Redondos.
Y como les digo, es fenómeno popular, no es simplemente otra cosa, un ícono y bueno, es lo que es. Como les digo, a mí no me afecta, como dijo, de hecho, fíjense que a mí, más que la hipocresía del Presto, yo celebro lo de Cunio, otro operador político que ha estado aquí y allá en distintos partidos, y otro de los que utilizó a Iorio para hacer campaña. Él dijo, yo prefería a Iorio, dijo, a mí no me importa, que yo no perdí nada. Bueno, por lo menos me parece honesto, hay que decirlo. Y del mismo modo, yo digo, la verdad que a mí mucho no me afecta, pero me interesa analizar todas estas cuestiones, porque sí creo que es el icono más grande, eso lo podemos debatir, ¿eh? Pero creo que solo Charly García se le puede comparar por todo, por trascendencia, por generaciones que marcó, por cantidad de fieles que tiene, porque la palabra es que son fieles, no es solamente seguidores. Como les repito, y vuelvo a lo que dije al comienzo del video, yo creo que la gente como yo, como muchos de los que sé que miran estos videos, alguno que caerá por casualidad, no sé, algunos, siento que le mando saludos a Power Ford y a toda esta gente, y a otros chicos que son conocedores. Yo soy el más conocedor de todo, por supuesto, siempre lo digo humildemente, pero nosotros que somos de un nicho y ahondamos mucho, creo que no tenemos, no podemos tener, aunque yo estoy en contra de esa idea, no, pero no podemos comprender plenamente lo que significa esto para gente que, sin ser grandes escuchas de música, sí son de los redondos, ¿no es cierto? Entonces esas declaraciones que he escuchado por ahí, gente que sintió que se le murió el papá, y es algo parecido. Yo no quiero ser, porque eso pareciera banalizar la cuestión de la muerte de un familiar, ¿no? De un ser querido cercano, y lo que eso significa en peso material, o sea, es alguien que falta en tu vida cotidiana, es algo durísimo, pero es que uno lo ha vivido ya varias veces, pero debe ser fuerte, no sé. En fin, saludos a todos.